está? ¿Cómo le va? A esta hora nos corresponde, como siempre en Telesur, revisar información económica y financiera, mostrar números y mirar también con la lupa qué hay detrás de esas cifras que presentamos. Lo primero que le vamos a contar tiene que ver con Venezuela y tiene que ver con la gira que está haciendo el secretario de Estado de Estados Unidos. Energía, petróleo, hacen parte de los intereses del diplomático estadounidense, quien ha emprendido gira por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. ¿Y por qué decía Venezuela? Porque ese asunto, la energía, está íntimamente ligado a la necesidad de desestabilizar a Venezuela. Y han sido sus palabras. Vamos a reseñarlas, le vamos a contar. Y a propósito de Estados Unidos y petróleo, el gobierno de Donald Trump parece que le apuesta con mucha fuerza a tambalear, a mover las estructuras que hasta ahora se han mostrado vigorosas del acuerdo OPEP+. ¿Por qué? También lo vamos a especificar. Segundo día de Theresa May en China. Bastante bien le han salido los planes a la primera ministra británica, que está tras la búsqueda de nuevas alianzas ante el inminente Brexit, que deberá estar concretado en marzo de 2019. Y en nuestro expediente económico planteamos las cifras que ha dado a comienzos de este año, como cada año, la Oxfam sobre desigualdad, que son además cifras que se ponen sobre la mesa en el Foro Económico de Davos, pero no precisamente para tomarlas en consideración y actuar para revertir la dura realidad que reflejan estas estadísticas. Esto es tema de expediente, le vamos a contar llegado el momento. Como introducíamos en titulares, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, inició su gira por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. En reciente discurso reveló el gran propósito de este periplo, sobre el cual orbitan todos los demás objetivos. Es además una antesala a la eventual participación de Donald Trump en la próxima Cumbre de las Américas, los días 13 y 14 de abril en Perú, es decir, su primera visita a un país de esta región, y quitemos el adjetivo eventual porque al parecer está confirmada esa presencia, esa participación. Analicemos en clave geoeconómica a partir de las propias palabras de Tillerson. Este jueves, antes de emprender su gira por 5 países de nuestra región, que ha iniciado ya en México, el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, dio un discurso en la Universidad de Texas, Austin, en el que no dejó lugar para las dudas sobre cuál es el propósito de este periplo por territorios que siempre fueron considerados patio trasero. Tillerson planteó la posibilidad de que el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro pueda ser derrocado por militares y dijo que será necesario seguir presionando por lograr un cambio de régimen. También calificó de alarmante la presencia económica y comercial de China y Rusia en América Latina. Les llamó a ambas potenciales actores predadores ante los cuales habrá que ejercer la soberanía. América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo busquen beneficiar a su propio pueblo. El modelo de desarrollo liderado por el Estado de China recuerda a las reminiscencias del pasqué ser el futuro de este hemisferio. De estas confesiones se desprende que uno de los más poderosos accionistas de la petrolera ExxonMobil está interesado ampliamente en las riquezas energéticas de los países de la región. América del Sur fue bendecida con abundantes recursos energéticos. Colombia, Perú, Brasil, Guyana y Argentina. Todos cuentan con importantes cantidades de petróleo y gas natural, sin explotar. Y Estados Unidos está ansioso de ayudar a nuestros socios a desarrollar con responsabilidad sus propios recursos a medida que la demanda sigue creciendo. Y aunque en este apartado no menciona a Venezuela, dueña soberana de las más grandes reservas probadas y certificadas de hidrocarburos del mundo y de otros minerales estratégicos, no es secreto que este empresario de la Exxon ansía apropiación de esos recursos, para lo cual no descarta la opción militar y desea cobrarle a la nación suramericana su inesperado triunfo en tribunales estadounidenses a raíz de una demanda de la petrolera que pretendía operar a libre albedrío en la faja del Orinoco
Orinoco venezolana. Así las cosas, la gira de Tillerson como antesala a lo que posteriormente hará Donald Trump se vislumbra como una suerte de control de daños ante la imagen negativa que tiene Estados Unidos en América Latina a partir de las políticas racistas, xenófobas e injerencistas del gobierno del magnate republicano, así como dentro del pulso económico con Rusia y China por los mercados y recursos estratégicos, en particular en momentos en los que se expande la ruta de la seda. Y miren, simultáneo, y eso nos da que pensar que no es justamente casual, lo decimos por la coincidencia temporal, a la gira de Tillerson y como correlato al bloqueo financiero de Estados Unidos contra Venezuela, Reino Unido se suma a las medidas restrictivas de Trump, Canadá y la Unión Europea, y ha prohibido la venta, suministro, transferencia y negociación a cualquier persona que haga vida comercial en el Reino Unido con Venezuela. La legislación Order 2018 entrará en vigencia a partir del 26 de febrero y pone en evidencia una vez más cuáles son las pretensiones para con Venezuela. Y no son otras, o se resumen en la asfixia económica. Desde Estados Unidos se ha dicho no pocas veces, hacer chillar a la economía venezolana para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, que se le llama régimen dictatorial desde Estados Unidos y otras potencias occidentales. Y a propósito de petróleo y de los planes de Estados Unidos de desestabilizar, pareciera que el gobierno de Donald Trump está tras la casa de la declaratoria OPEP Plus, que ha funcionado muy bien, han dicho sus voceros, el comité de seguimiento y monitoreo de esta declaración. La producción de petróleo en territorio estadounidense supera ya los 10 millones de barriles de crudo por día por primera vez desde 1970. Eso lo dice la Administración de Información de Energía. Informa en su reporte mensual que la producción de petróleo subió en 384.000 barriles por día en noviembre hasta octubre a 10.038 millones de barriles diarios. El alza de noviembre fue la tercera consecutiva de la producción de crudo en territorio estadounidense y estuvo impulsada por el aumento de la extracción en las cuencas de esquisto bituminoso de Dakota del Norte y Texas y también en el Golfo Mexicano. Agrega la Agencia Internacional de Energía que si se cumplen sus previsiones, casi siempre contrarias a las que presenta la OPEP, por cierto, Estados Unidos superará a Arabia Saudita como segundo productor mundial y se quedaría a un pasito de Rusia, que es la mayor productora fuera de la OPEP, con lo cual pretenden desestabilizar los acuerdos de la OPEP Plus, que prevé el recorte de producción para estabilizar los precios. Porque claro, una de las premisas es que si logra el equilibrio entre la oferta y la demanda, que es uno de los factores que ha generado este ciclo prolongado de caída de los precios, podría lograrse, como en efecto está ocurriendo, una recuperación, un repunte progresivo. Y tras esos frutos va entonces Estados Unidos. Aprovechemos entonces que hemos entrado en esa materia como siempre y más aún viernes en cierre de semana para informar los indicadores petroleros a esta hora. Brent está en $69,55 el barril, perdiendo 0,35%. El referente en Nueva York está cotizando en $65,90 por cada tonel. Estamos hablando del West Texas. Y en el caso de la cesta OPEP, $66,83 por cada barril. Ha habido acá un ascenso de 0,55 centavos de dólar. Y entonces pasemos a hablar de otros temas.
Sigamos avanzando en los aspectos más relevantes del petro, una vez publicada el white paper de la criptomoneda venezolana. Entre ellos se destaca que la estatal PDVSA incorporará el petro en sus relaciones comerciales. El documento precisa que el Estado establecerá mecanismos de incorporación del criptoactivo en sus relaciones con empresas petroleras extranjeras con presencia nacional y en las relaciones comerciales internacionales de PDVSA y otras empresas y servicios estatales, a fin de estimular la demanda internacional del petro y promover su plataforma. Asimismo, el mercado interno también se promoverá el uso de esta moneda. Por este motivo, el Estado garantizará aceptar el petro para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales. Para garantizar la adquisición de petros por parte de cualquier ciudadano, esta moneda será divisible en 100 millones de unidades, es decir, que su valor mínimo de intercambio será de 0.000001 de petro y se denominará MENE. El white paper especifica que se realizará una preventa privada de 38.400.000 tokens el 1 de marzo y culminará el 28 del mismo mes para darle paso a una venta abierta de 44 millones de petros a todo público. Los 17 millones restantes los retendrá la Superintendencia de Criptoactivos. Durante el proceso de ventas se aplicarán descuentos decrecientes para incentivar la inversión temprana. Terminada la venta, el Estado no podrá hacer ninguna emisión extraordinaria. Pero ¿cómo obtener petros? El petro se podrá adquirir por medio de preventa, canje de monedas digitales, oferta inicial de compra abierta a la participación del público en general y a través del mercado secundario o de libre comercio, una vez terminado el proceso inicial. Un club de fútbol turco hizo la primera contratación del mundo con Bitcoin. Se trata del club amateur Aronustapur, el cual contrató a un jugador, Ömer Faruk Kiroglu, de 22 años, por el valor de 2.000 libras en Bitcoin y 2.500 libras en efectivo, para un total de 4.500 libras. Aldum Sehid, presidente del club, explicó que utilizan este método para hacernos famosos en el país y en el mundo, pasando así a la historia por ser el primer equipo que lleva a cabo una contratación de este tipo en el fútbol. Line no se queda atrás en la fiebre de las criptomonedas y lanza su plataforma para intercambio de Bitcoin que les permitirá a sus más de 170 millones de usuarios intercambiar monedas digitales a través de sus teléfonos inteligentes. Esta es la más reciente compañía involucrada en la industria de las criptomonedas, luego de que Facebook anunciara que prohibirá publicidad sobre Bitcoin y cualquier otra oferta inicial de moneda. Line, que tampoco ha dado mayores detalles, dijo que solicitó una licencia con el regulador financiero de Japón y que ya tiene una billetera de servicio llamada Line Pay que les permite a los usuarios pagar por bienes y servicios usando dinero guardado en sus cuentas. Bueno, hagamos nuestra primera pausa en Impacto Económico y a la vuelta hablamos de cómo se desarrolló esa segunda jornada de la visita de 3 días continuos de Theresa May a la República Popular China. Con eso estamos pronto a la vuelta. Queremos ver a empresas chinas invirtiendo en Reino Unido. Con esa frase convidó al gigante asiático la primera ministra británica Theresa May en su segundo día de una visita oficial en la que se está procurando lazos económicos y comerciales muy fuertes ante lo que se viene, es decir, un inminente Brexit que significa en varios sentidos turbulencia e inestabilidad. Se plantearon proyectos ambiciosos y acordaron May y el presidente anfitrión Xi Jinping seguir negociando para la participación del Reino en la Ruta de la Seda, esa iniciativa que data de 2013 y que consiste en construir una enorme red de infraestructuras y vías de comunicación entre África, Asia y Europa, y ahora involucra también a nuestra Latinoamérica para el intercambio comercial más efectivo, una suerte de reedición de esa ruta milenaria.
Salir de la Unión Europea le da al Reino Unido la oportunidad de forjar y crear sus propias relaciones comerciales en todo el mundo. Y China será uno de los países con los que buscaremos hacer eso. Como parte de mi visita, hemos lanzado una revisión conjunta de comercio e inversión, que es el primer paso en eso. Pero no se trata solo de lo que va a suceder cuando salgamos de la Unión Europea. Ya estamos comerciando, ya hemos visto en esta visita, hemos estado hablando acerca de garantizar que haya más productos y servicios británicos a disposición de los consumidores chinos. Y, por supuesto, damos la bienvenida a las inversiones chinas en el Reino Unido. Así que ya estamos viendo esos vínculos económicos. Ya vemos esos enlaces comerciales, pero esos pueden mejorar aún más para el beneficio de las personas, tanto en China como en el Reino Unido. Bueno, allí veíamos a Theresa May declararle a la cadena china CCTV a propósito de ese encuentro que sostuvo con el presidente Xi Jinping. La comisión que investiga la crisis en el Congreso de España estudia también los abusos bancarios perpetrados contra pequeños ahorradores. La plataforma de afectados denuncia la connivencia de instituciones públicas. Veamos los detalles en este informe que nos preparó nuestra corresponsal Romina Peñate. Los ahorros de las familias se utilizaron para tapar los agujeros de los bancos. Son las conocidas como participaciones preferentes, el mayor escándalo financiero de la historia de España. Podemos comprobar cómo forma parte de esa estrategia sostenida en el tiempo de fraude, de utilizar actividades financieras poco claras para seguir insuflando una liquidez ficticia a la entidad a la espera de que en algún momento, como efectivamente sucedió, aparezca el rescate. Todo esto con la presencia, conciencia y absoluto conocimiento de los reguladores. Por la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso ya han pasado técnicos y políticos defendiendo su gestión. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Y ahora se ha sentado por primera vez una víctima de la crisis. No es el mercado. Fue una estafa y es un expolio. Miles de personas se enteraron de que habían sido estafadas al ir a recuperar sus ahorros y descubrir que eran productos sin valor. Para consumar el engaño, las entidades usaron dos mecanismos. El primero, mentir a sus clientes, dar información falsa, ocultar las consecuencias de estos productos, asegurando que eran operaciones ventajosas y seguras a personas con nula formación económica y financiera. Y segundo, apropiándose de los ahorros de los clientes sin su consentimiento, sin autorización y sin información. En total, 1 millón de ciudadanos con participaciones preferentes tuvo que contribuir al rescate bancario. Perdieron una cantidad similar a los recortes en educación, sanidad y gastos sociales juntos, unos 50.000 millones de euros. No es que haya habido falta de, que haya habido negligencia por parte de los poderes públicos. No, es que ha habido colaboración. Dentro del Estado y de las instituciones que deberían haber estado velando porque eso no se produjera, están precisamente los profesionales que lo habían llevado adelante. Los afectados llevan más de 6 años manifestándose en las calles, familias engañadas que aún no han recuperado gran parte de sus ahorros. Romina Peñate y Adriana Cardoso, Telesur, Madrid. Hacemos nuestra segunda pausa y desde este lado del estudio nos vamos a alistar para presentarles nuestro expediente económico. Un adelanto. ¿Qué cifras sobre desigualdad ofrece la Oxfam a propósito del foro de Davos que ya culminó? Foro Cumbre de Davos en Suiza, la Oxfam renueva sus informes sobre desigualdad social. La intención es llamar la atención de esos líderes mundiales que se reúnen en la fría localidad suiza
Algunos para decir tenemos los deberes cumplidos, hemos hecho las tareas correctamente para reinsertarnos en el mundo, y otros para firmar más negocios que engrosen sus fortunas. Entonces, ¿qué dice ese último informe de la Oxfam que pareciera que año a año es ignorado o desatendido por esos poderosos que se reúnen en Davos? El informe lleva por título Premiar el trabajo, no la riqueza, y pone el acento en la necesidad de construir una economía para los trabajadores, no para los ricos y poderosos. En él hay datos que dejan claro que ningún país está haciendo lo suficiente para reducir las brechas de desigualdad. En 2017, 8 de cada 10 dólares generados en el planeta fueron a parar en las manos del 1% más adinerado de la humanidad, cuya fortuna creció en 762 mil millones de dólares. Suma con la que, según Oxfam, se podría acabar con la pobreza extrema en el mundo hasta 7 veces, mientras la mitad de la población más pobre no vio su riqueza crecer en lo más mínimo. El documento ofrece datos demoledores y afirma que esa economía del 1% más rico del mundo se construye a expensas de trabajos mal pagados e informales, a menudo ocupados por jóvenes y especialmente por mujeres que reciben salarios miserables sin que se respeten sus derechos fundamentales. Según el informe, las mujeres aportan a la economía mundial 10 billones de dólares en trabajos de cuidados no remunerados, mientras que más de 4 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo, y si lo tienen, reciben de ello un ingreso que los coloca en la pobreza. Prueba de ello es que entre 2006 y 2015 los salarios aumentaron en un 2% anual en promedio, mientras que la riqueza de los multimillonarios se disparó en un 13% cada año. La mayor parte de la desigualdad extrema es debida a herencias, monopolios o relaciones de nepotismo o de connivencia con los gobiernos. Cerca de una tercera parte de la riqueza de los 1.000 millonarios ha sido heredada. En los próximos 20 años, 500 de los hombres más ricos del mundo traspasarán más de 2.4 billones de dólares a sus descendientes, una cantidad superior al PIB de la India, un país con 1.300 millones de habitantes. Una encuesta realizada por Oxfam en 10 países muestra que más de la mitad de las personas encuestadas opinan que, por mucho que trabajen, es muy difícil o imposible para el ciudadano de a pie aumentar sus ingresos. Las fortunas de los súper ricos aumentan aún más gracias a la evasión y elusión fiscal. Una nueva investigación elaborada por el economista Gabriel Zucman para este informe indica que esto significa que el 1% más rico del mundo evade o elude impuestos por valor de 200.000 millones de dólares. Los países en desarrollo dejan de recaudar por lo menos 170.000 millones de dólares en ingresos fiscales de los beneficios de las empresas y de los superricos. La cuestión es muy grave porque no es solo que no se hace lo suficiente, sino que se ha permitido que hoy día unas 2.000 personas, un poquito más, pero no mucho más, tengan fortunas por encima de los 1.000 millones de dólares. De esas, 9 de cada 10 son hombres, así que hasta para acumular riquezas de manera desproporcionada aplica la desigualdad de género. Entre las 500 personas más ricas destacan 6 mexicanos. Carlos Slim encabeza la lista, pues según refiere Oxfam, este empresario construyó su fortuna sobre el monopolio casi absoluto que mantuvo sobre el sector de las telecomunicaciones, con el que pudo cobrar tarifas excesivas a los mexicanos. A él le siguen Sara Mota de la Rea, Alberto Vallerés, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Velasco y David Martínez. La ONG señala que 93% de los mexicanos opina que la brecha entre ricos y pobres es un tema que debe abordarse de manera urgente o muy urgente, pues es un país donde apenas 2 de cada 10 personas están catalogadas como no pobres y no vulnerables, y donde 484.000 millones de pesos de impuestos escaparon a las autoridades fiscales en 2012. Y
España no solo no escapa a esta tendencia mundial, sino que los datos la sitúan como uno de los países donde la desigualdad más ha crecido desde el 2007, ocupando el tercer puesto entre los países con mayor desigualdad de la Unión Europea, solo por detrás de Rumania y Bulgaria, y empatado con Lituania. El 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza, 25.1%, casi lo mismo que el 70% de la población que tiene el 32.13%. En el último año, 4 nuevos multimillonarios españoles entraron a formar parte de la lista creada por la revista Forbes hasta alcanzar ya la cifra de 25. Es por eso que la Oxfam hace sus señalamientos contra esos gobiernos que, si bien hablan de recuperación y de estabilidad económica en escenarios como Davos, no propician un mejor y más equitativo reparto de las riquezas, sino que se dedican a acelerar esa apertura neoliberal de sus economías sin importar la erosión de los derechos de los trabajadores, que ello significa a recortar presupuestos, al gasto público, en algunos casos se le conoce como inversión social, y a privatizar sectores estratégicos de la economía, a subastar lo que le pertenece a todo el pueblo en general y atacar la libertad de expresión para acallar las protestas que produce esta enorme desigualdad. La ONG está instando a los gobiernos a garantizar que las economías funcionen para todas las personas y no solo para una afortunada minoría. ¿Actuando de qué manera? Bueno, recomienda limitar dividendos de los accionistas y altos directivos de las organizaciones, garantizar que todos los empleados o la clase trabajadora reciba un salario digno, terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, aquí aplica la desigualdad de género, acabar con ello y proteger los derechos de las mujeres trabajadoras, que hace parte del mismo tópico. Advierte al mismo tiempo que, de no ser así, será imposible alcanzar ese objetivo de erradicar la pobreza extrema, y en 2030 cerca de 500 millones de personas seguirán viviendo con, escucha bien, no, la cifra no está errada, menos de $1.09 por día. Se nos agota el tiempo, termina nuestro expediente económico y así nuestro impacto de viernes. Gracias por la compañía, tenga el mejor fin de semana posible. Chao.